Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, soy el coordinador del módulo de glaucoma de Oftalmo Córdoba 2020, junto con el doctor Nicolás Becerra. Queremos iniciar este webinar titulado Mundo Mix, mi preferencia. Contamos hoy con la presencia del doctor Juan José Mura de Chile, que nos va a hablar de AIDRUS, el doctor Gustavo Espinosa de Colombia, que nos va a hablar de GAT, y el doctor Jesús Jiménez Román, que va a hacer su exposición sobre Cajuc Dual Blade. La verdad que es un honor para nosotros tenerlos a los tres referentes del mundo del glaucoma latinoamericano. La verdad que estamos muy contentos. Gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor poder estar en este webinar. Y bueno, voy a presentar al doctor Juan José Mura, quien hizo la residencia de oftalmología en la Universidad de Chile, hizo el fellow de glaucoma en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, Canadá, luego hizo el fellow de glaucoma y cirugía avanzada del segmento anterior de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto también, en Canadá, el máster en Administración en Salud de la Facultad de Medicina y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como ya todos sabemos es un gran aficionado de lo que es el cine. Así que bueno, sin más, doctor Mura, le dejo el mando para que, como siempre, nos deleite con sus conferencias. Muchísimas gracias por tan bellas palabras y por la invitación, y por supuesto un honor estar acá con todo el resto del panel, y esperemos que sea provechoso para todos. Voy a contar mi experiencia personal con el AIDRUS, que es una experiencia que ya viene desde hace mucho tiempo, porque nosotros yo puse en realidad en Chile los primeros AIDRUS en el año 2008, cuando partió la idea. Así que les voy a contar más o menos un poco la evolución y lo que ha significado todo esto en el tiempo. No tengo ningún conflicto económico con la presentación, así que no soy accionista desafortunadamente de AIDRUS, así que puedo hablar con absoluta libertad. Un amigo, el doctor Kuldev Singh, me hace siempre, o ha hecho varias veces, una presentación sobre lo que está pasando con el glaucoma y que tiene que ver con esta pintura. Él se refiere a que el glaucoma en estos días está sufriendo, o está gozando más bien, de una especie de renacimiento, básicamente por todos los avances que tenemos en la perimetría y en los exámenes de imagen, los nuevos tratamientos farmacológicos que han surgido, y una cosa muy importante que es la evolución de la catarata a un procedimiento de glaucoma. Yo creo que eso ha sido una cosa fundamental por el efecto, digamos, reconocido ya internacionalmente y en todas las recomendaciones de la cirugía catarata en bajar la presión, pero además el hacer esta cirugía nos permite introducir y ir viendo la evolución de procedimientos nuevos para el glaucoma. El algoritmo del tratamiento del glaucoma durante mucho tiempo estaba muy extremado. Teníamos en un extremo los medicamentos y el láser para los glaucomas que estaban comenzando, y en el otro extremo del algoritmo teníamos los tratamientos quirúrgicos como el tubo, digamos, que todos conocemos, y la trabeculectomía. Pero hay un sector en el medio, que era una especie de tierra de nadie, en que muchas veces el tratamiento o quedaba corto con los medicamentos y el láser, o era demasiado pensar en cirugía. Y ahí es donde vino a aparecer la facomulsificación en los últimos años. La facomulsificación, como sabemos, tiene una temporalidad que influye en el pronóstico. No es lo mismo hacer la facomulsificación antes o después de una trabeculectomía. Por ejemplo, sabemos que la pseudofaquia no empeora el pronóstico de una trabeculectomía cuando la comparamos con ojo fáquico. Sabemos que sí, al revés, la cirugía de catarata en ojos con trabeculectomías aumenta el riesgo de que esta trabeculectomía falle. Y también sabemos que los ojos que no están operados de catarata y que no tienen catarata van a desarrollar una catarata significativa más o menos entre el 30 y 50% dentro de un periodo de 5 años después de una trabeculectomía. Por lo tanto, la recomendación aquí, que lo más importante diría yo de esta cosa, es no dilatar la cirugía de catarata. Sabemos que disminuye el apío. Hay trabajos que demuestran, a diferencia de lo que se creía durante mucho tiempo, que esta disminución permanece en el tiempo, incluso en periodos tan largos como 10 años de seguimiento, y la disminución va a ser más importante mientras más alta tenga la presión del paciente en el preoperatorio. El glaucoma por cirrangular
ya está también demostrado y hay muchos datos que muestran que una facomulsificación en un paciente que está controlado médicamente por su glaucoma por ser angular es tan efectiva como una facotrave. Y nos ahorramos todas las complicaciones y todas las posibles dificultades que podemos tener en el postoperatorio. Y en un paciente que no esté controlado médicamente, la trabeculectomía solamente nos agrega 2 milímetros más de reducción, y eso lo podemos manejar con algún medicamento, o la tercera gracia que tiene esta cosa, la cirugía catarata, que permite asociar otros procedimientos. Y en esto tenemos por un lado el ICB, y por otro lado la primera generación de todos los, digamos, devices que van a constituir el grupo de cirugía angular. Yo específicamente, como les decía, voy a hablar de Aedrus. Yo, como les dije también, estoy repitiendo mucho, pero en el fondo es para aclarar el concepto, he estado participando directamente en el desarrollo desde el comienzo. Aquí está el fondo, la definición de MIGS, la que apareció publicada en esa revista el año 2012, en que se hablaba de una incisión ab interno pequeña, con trauma mínimo muy eficaz, con un alto perfil de seguridad y con una recuperación muy rápida. Ahí están los dos autores, Ike, que fue mi mentor, digamos, en el fellowship, los dos fellowships de glaucoma, y Hadi, que es ex fellow de Ike también y que es un gran amigo. ¿Qué sabemos de los procedimientos que se hacen en el canal de Schlemm? Sabemos que, bueno, fueron los primeros, y su reducción de presión lleva alrededor de, en los mid-teens, alrededor de 15 milímetros de mercurio, es lo que uno espera, y eso se puede aplicar, digamos, en los glaucomas definidos como leves a moderados. Y el Aedrus específicamente, que es el aparato que les voy a hablar, es muy interesante. Es un stent que se fabrica con el mismo material que se fabrican los stents cardíacos, digamos, y que tiene un largo en el modelo actual de 3 horas de la vuelta, digamos, 3 horas de andamiaje. ¿Por qué andamiaje? Porque como ustedes ven ahí, es una especie de arco que tiene una apertura que da hacia los colectores está completamente abierto, y tiene 3 ventanas que apuntan hacia la cámara anterior. Y esto nos da 3 mecanismos potenciales de baja de presión. Uno es la comunicación directa de la cámara anterior con el Schlemm a través del inlet, y con eso estamos rompiendo la resistencia yuxtacanalicular, que es lo primero que ocurre en los pacientes con glaucoma. Vía de la pared interna, al comunicar la cámara anterior, como les decía, con múltiples colectores al mismo tiempo, y un tercer mecanismo que no deja de ser interesante, que es que mantiene dilatado el Schlemm, y con eso evita el colapso del canal, y además evita también la herniación del endotelio hacia los colectores, que eso sabemos que se produce cuando sube la presión. Aquí tenemos 2 trabajos que ustedes los pueden revisar después, donde se hace el estudio histológico de Schlemms que están, digamos, estudiados con presiones normales y con presiones altas, y se ve que cuando hay presiones altas, las células endoteliales se meten y se hernian en los colectores, dificultando aún más el drenaje. Y con el Aedrus, que como digo, provee esta especie de andamio, de formación, que mantiene el Schlemm sin que se pueda colapsar, evitamos que se produzca esta herniación. Aquí vamos a ver la cirugía es bastante sencilla, una paracentesis, viscoelástico, posicionar al paciente, y uno con el inyector que se usa con una sola mano, digamos que tiene un rodillo que uno va girando, ubica como se ve ahí, una zona donde hay un poco de reflujo sanguíneo, y uno sabe que detrás está el Schlemm, apunta levemente hacia arriba, como se ve ahí, se enclava, apunta levemente hacia arriba, por lo que se abre el canal, y luego empezamos a girar digamos, dispositivo para que avance el Aedrus hasta que se incorpore, digamos, en las 3 horas para las que está diseñado. La FDA ya aprobó el Aedrus para el uso en Estados Unidos a partir del año 2018, y ya en Europa tenía el CE Mark desde mucho antes. Esta cirugía que les estoy mostrando es del modelo básicamente final, que ya está funcionando más o menos del 2009.
Al comienzo el AIRUS era mucho más largo, era aproximadamente el doble, y tenía que ser operado por un segundo operador que detrás del cirujano iba girando la manivela para que el stent ingresara al SLEM, cosa que era bastante incómoda porque uno no tenía control directo, digamos. La Phaco más AIRUS es un 30% más efectiva en bajar la presión que la cirugía de catarata por sí sola, y esta cosa es muy importante y no hay que olvidarse porque es una de las cosas más importantes hoy en día, especialmente con toda la identificación que tenemos del problema de la compliance de los pacientes, que es que a los 2 años hay un 57% menos de uso de medicación en los pacientes que se hace Phaco con AIRUS versus en los pacientes que se hace Phaco sola. Y a los 2 años, este número es muy bueno, un 78% de los pacientes están sin medicación. Con lo cual, estamos mejorando mucho la calidad de vida. Este es el trabajo, uno de los últimos trabajos de seguimiento, digamos, de 2 años, en el estudio Horizon, que muestra que la Phaco más AIRUS baja 2.3 milímetros más que la Phaco aislada. Aquí podríamos empezar a hablar de la importancia de cada milímetro, porque está demostrado, según un montón de trabajos, el canadiense, etcétera, que 1 milímetro de mercurio aumenta más o menos el 20% del riesgo de progresión. Por lo tanto, 2.3 milímetros son significativos. Frente a este resultado y antes de los nuevos desarrollos que han habido con los mix subconjuntivales, que logran reducciones mucho más significativas, mucha gente habló de MEX durante mucho tiempo, un poco riéndose de la baja de presión que se lograba. Pero yo creo que es una comparación injusta, porque el mix en ese momento, los mix de canal de Schlemm se estaban comparando con la trave, y es una comparación que no corresponde. Ese es un punto intermedio para otro tipo de pacientes que está dado, digamos, por la configuración. Sabemos que la PIO disminuye modesta, pero significativamente, y tiene un gran impacto, uno, en mejorar la calidad de vida, a través de disminuir el uso de medicamentos en forma muy significativa, y mejora el pronóstico de una eventual cirugía filtrante, porque como vieron en el video de la cirugía, nosotros no tocamos la parte externa del ojo, con lo cual el ojo queda, por decirlo de alguna forma, virgen quirúrgicamente. Tenemos que recordar que el canal de Schlemm no es un sistema de tuberías, sino que es un sistema activo que realiza el transporte, no es una cosa pasiva, y como vemos aquí, fíjense cómo se dilata el Schlemm y cómo cambia la forma de la malla trabecular de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente. Pero sí tenemos que tener en cuenta que todas las cirugías que van al Schlemm, para funcionar, deben tener un sistema de drenaje que no tenga un daño avanzado. Y eso, en eso estamos un poco en la deuda. Ahora lo podemos saber al descomprimir la cámara anterior y ver en qué zonas hay reflujo sanguíneo, porque en esas zonas sabemos que los colectores están funcionando, ya que la sangre se viene hacia atrás, digamos. Y esto es un poco lo que sigue en el futuro, y lo que necesitamos tener, que es estrategia para mejorar los resultados. Y una de esas cosas es lograr identificar preoperatoriamente dónde están los colectores, no solamente por la frecuencia anatómica que sabemos que están en algún lugar o en otro, sino que efectivamente en cada paciente ubicarlos, porque recordemos que la anatomía no es igual, hay un 80% de los pacientes que tienen un Schlemm continuo, hay un 20% que tienen un Schlemm que está discontinuo, y eso sería muy interesante a través de exámenes como este micro CT scan tridimensional, de poder identificarlo en el preoperatorio y tener el ojo marcado y saber a qué lugar ir con el ataque de nuestro tratamiento, digamos. Es importante saber también que esto se viene con todo y es una cosa que va a seguir avanzando en los próximos años, básicamente por lo que estamos y lo que traté de hacer patente, que es el impacto que tienen este tipo de cirugía en los pacientes con glaucoma en la calidad de vida y en ello, y con ello, digamos, también la mejora de la compliance. Si miramos aquí qué es lo que va a pasar, qué es lo que está proyectado para el crecimiento del mercado oftalmológico hasta el 2023, se reconoce un crecimiento promedio de un 6%, pero si miramos los devices para el tratamiento de glaucoma, van a crecer aproximadamente un 30%. Y eso es mucho. Si lo comparamos con todo el resto, prácticamente solamente las cataratas, los facos, digamos, y la cirugía refractiva alcanza alrededor de un 8%, pero el desarrollo de devices para el tratamiento de glaucoma alcanza un 30%, así que mi consejo para ustedes es mejoren sus habilidades para la colonoscopia intraquirúrgica, porque en el futuro, y en el presente también ya es una realidad, pero en el futuro va a ser una cosa que va a estar expuesto en forma transversal.
Muchísimas gracias. Ahí les dejo es el QR, si se quieren meter al canal de YouTube, donde van a encontrar algunos videos sobre cirugía específicamente de MIGS. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Espectacular la presentación, más que clara. Tenía un par de preguntas. Vos decís, técnicamente resulta bastante sencillo realizarlo, ¿no? Así es. ¿Qué pasa si desde el comienzo no podemos colocarlo en el conducto de Schlemm? Lo queremos colocar y vemos que no entra. ¿Podemos probar varias veces? En general, sí. Hay que acordarse de varias cosas que yo creo que son comunes. Una, cuando uno forma la cámara anterior con viscoelástico, hay que tratar de no sobreformarla. Claro. Porque si la sobre rellena, el Schlemm se va a colapsar, no vas a tener sangre y no vas a saber bien dónde ir. Otro truco que pueden hacer, que se utiliza también en niños, es teñir con azul de tripán. Tú tiñes con azul de tripán, haces la faco, etc., y después va a quedar teñido el Schlemm con el azul. Entonces vas a tener una súper buena posición. Fantástico. Cuando uno se va acostumbrando, perdón, al ataque, cada vez te va siendo más fácil. Y la gracia que tiene que me gusta a mí, el IRUS versus el iStent por la parte técnica, es que tú sabes que estás dentro. Cuando estás dentro, Claro. estás dentro. Con el iStent no es así. Fantástico. ¿Y se puede colocar en cualquier sector del ojo, digamos, en cualquier cuadrante? O porque vos decís que el flujo, viste, que se va modificando y tenés forma de ver cuál es donde tenés mayor flujo. En general, Eso por un lado. Dale. Y por otro lado, ¿se puede colocar más de uno o habitualmente se coloca uno? Eso es una muy buena pregunta la última, porque los trabajos lo que muestran es que un IRUS es superior a 2 iStent, a la iStent tradicional. Y probablemente un IRUS sea superior a 2 o incluso yo creo que más de los iStent inject. Básicamente se está dado por el lumen. Si tú empiezas a analizar los lúmenes son bastante más pequeños del iStent versus el IRUS. Y en general, con un IRUS es suficiente. Como te digo, apunto a la zona donde tengo más reflujo, porque supongo que ahí está donde está funcionando mejor los colectores, digamos. Bien, buenísimo. Juan José, una preguntita. Entonces, ¿cómo considerás la relación costo-beneficio del IDRUS comparándola con, por ahí, la experiencia que tenés en iStent? Yo iStent, después de los trabajos que salieron que comparaban 2 con 1 y que el IRUS era superior, yo teóricamente prefiero el IRUS. Yo de repente pongo IRUS todavía porque me los consigo con el fabricante, porque no hay distribución, por lo menos para nosotros en Chile no hay, yo creo que en Argentina tampoco, no tienen todavía pensado el desarrollo del mercado LATAM. Pero creo que el costo-beneficio es así, básicamente porque, bueno, en Canadá lograron que les dieran 2 por 1 los iStent, pero creo que en Estados Unidos todavía tú compras un iStent nomás, y por un valor que es parecido al del IRUS. Y como vimos, el efecto de un IRUS es superior al de 2 iStent. Si lo miramos desde el punto de vista de la salud pública y en nuestros países latinoamericanos, yo creo que el GAT se los come a todos. Si me pregunté a mí, digamos, Sí. así, off the record, que esto no quede en la presentación. No, pero es Tal cual. casi evidente. Perdón, con respecto al lugar de la localización del IDRUS, que ya más o menos diste una idea, pero la zona temporal inferior se asocia con mayor concentración de colectores. ¿Estaría bien empezar colocando un IDRUS en esa zona, por más que uno no tenga un... En general, yo opero las cataratas por arriba, no te voy a decir siempre, pero el 99,99% de los casos, y trato de ubicar el IRUS cuando Perdón, lo ponemos inferior nasales. a las 6, sí. Sí. A las 6. Que es más fácil por la forma que tiene el inyector hacerlo ahí. Sí, nasal inferior. Nasal inferior. Nasal inferior, bien. Eso es lo que yo quería comentar, que nasal inferior probablemente en todos estos dispositivos de cirugía angular es mejor pensar en el segmento de nasal inferior. Y clínicamente es mi pregunta para Juan José, si tú consideras que clínicamente es posible evaluar, porque hay una variabilidad en los canales colectores y las venas acuosas, y clínicamente si nosotros podemos evaluar dónde es el mejor sitio para realizar esto.
Como te decía, lo que yo uso en la práctica es ver en las zonas donde hay reflujo. Y uno generalmente las puede ubicar porque tú ves que no tiñen iguales. O sea, hay zonas del SLAM que se ponen más rojos y hay zonas del SLAM que prácticamente están blancos. Porque saber ex ante es súper difícil. Generalmente uno sabe ex post. Cuando ponéis el aero, ponéis los ASTEM y aumenta la presión del ojo, hay zonas que se blanquean. Hay un bleaching de la conjuntiva. Pero eso con la cuestión puesta, no tiene ninguna gracia. O sea, la cosa es adelante. Yo diría que el único mecanismo que tenemos ahora es fijarse, digamos, o en las zonas donde hay más pigmento, porque significa que ha filtrado más por ahí, o en las zonas donde hay mayor cantidad de sangre, que se supone que hay mayor reflujo. No sé si estáis de acuerdo, o tienen algún otro tip que nos podría servir, digamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una evaluación previa a una cirugía de este tipo es definir con claridad en dónde se ve la sangre, dónde se coloca la sangre con mayor reflujo. Anatómicamente, la mayor parte de las veces es el sector inferior, nasal inferior. Otra cosa interesante que te daría como recomendación es tener en el gonoscopio quirúrgico que vas a usar, digamos, para la cirugía, pero tener algún gonoscopio que te permita la visión desde el microscopio arriba. O sea, una vez que tú haces la paracentesis y que pones un poco de viscoelástico, dejar el ojo un poco hipotenso y ponerle el gonoscopio de visión directa. Están los modelos de AMED, el modelo de Bobby Osher, y que dan una súper buena visión. Y ahí uno más o menos se ubica y ve en 360 grados en vivo en la cirugía, digamos, dónde está la zona que sería más factible o tuviera más posibilidad de éxito de atacar. Y una pregunta, dentro de los mix que has realizado, digamos, en curva de aprendizaje, ¿dónde lo ubicarías al Aedrus? O sea, sí, curva de aprendizaje para implante, pues. Como te diría, yo debo haber hecho como 120 mix más o menos, 120 Aedrus cuando partimos para el estudio, y uno se me fue para atrás. Se me fue, digamos, por la base lidia hacia atrás, pero fue un Aedrus de la primera generación, los que eran de 6 horas y que había un ayudante atrás que le estaba dando vuelta una pirinola, mientras uno le decía, dale, dale, para, dale, dale, para, y fueron un ojo ciego, fue el primer caso en realidad. A partir de ahí, uno ya le toma la mano y es clave la forma de ataque que te decía yo. O sea, uno tiene que la punta levemente hacia el techo del SLAM y clavarte. Y con eso queda el inyector apoyado en la pared posterior del SLAM, queda un flap hacia adelante y entra muy, muy fácil. Yo te diría que es más fácil que el iStent. A mí el iStent me cuesta más. Me cuesta más, básicamente porque es como tiende a desgarrar más el canal que el Aedrus, bastante más. Yo he hecho harto iStent también y como te digo, lo tiende a desgarrar más. Es más difícil. Además que técnicamente encuentro que es más difícil también porque a veces uno puede quedar convencido que está puesto en el trabéculo, especialmente en las anatomías que están alteradas o que no hay muy buena visión o que córneas que no estén tan buenas y estar en un lugar incorrecto, o estar en la esclera o estar en la córnea o en algún... En cambio acá, o estás o no. Y si sangra o te pasa algo, le pones viscoelástico, espera unos minutos, te corre un poco para el lado y lo puedes hacer de nuevo. En eso diría que no hay problema. Perfecto, yo aprendí que lo más fácil de hacer es hacer el Aedrus, después hacer GAT, que me gusta mucho, que es mi cirugía de elección ahora, la hago toda la semana, GAT, y pondría la stent tercero. No sé el inyect, dicen que el inyect es más fácil, pero los resultados en baja presión no me terminan de convencer. Bien, 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 bien. Nicolás, presentalo al doctor Espinosa. Bueno, seguimos ahora con el doctor Gustavo Espinosa, quien nos va a presentar GAT. El doctor Gustavo Espinosa es miembro de Glaucoma Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, fellow en glaucoma de la Foscal, oftalmología de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, doctor, lo dejo libre para que presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, entonces, gracias a Nicolás y a Hugo por la invitación. Yo les quería hablar un poquito sobre la técnica de mi preferencia, que es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, mejor conocido como GAT.
no tengo conflictos de intereses con esta presentación. Y bueno, quería empezar, digamos, haciendo como una breve reseña histórica de cuál ha sido la evolución de la trabeculotomía en el tiempo. Y fíjense que desde que se describió en 1960 la trabeculotomía ave externa por Burian, estos eran los trabeculótomos que ellos fabricaron para esa cirugía. La cirugía, digamos, que ha ido siendo modificada progresivamente. En los 70 fue modificada por Harms y colaboradores para esos trabeculótomos que hoy en día conocemos y que son ampliamente usados en glaucomas congénitos. Y posteriormente, no fue si hasta finales de los años 80, en donde se propone por primera vez la utilización de una sutura de prolene para canalizar todo el Schlemm y hacer una trabeculotomía, pero en este caso en 360 grados, dado que sabemos que con el trabeculótomo es una trabeculotomía parcial. Luego, en 1995, esta técnica fue un poquito perfeccionada por Beck y colaboradores, mostrando unos datos más sólidos. Y no fue sino hasta el 2010 en donde Sarkisian describió ya un approach ave externo, pero utilizando un catéter iluminado. Y esto porque, digamos, la justificación que él daba era que muchas veces colocando la sutura no sabemos si la sutura migra o no al espacio supracoroideo o hacia cámara anterior y puede lesionar estructuras. Entonces, utilizando el catéter iluminado nos eliminábamos este factor para eventualmente hacer un grandísimo avance. Y fue en el 2014 la técnica de GATT descrita por Grover y colaboradores, de las cuales podemos ver acá la imagen al lado derecho es la técnica que inicialmente se describía, en donde lo que se hace es, como vemos acá en el video, una pequeña goniotomía sobre la malla trabecular, y a través de esa goniotomía vamos a introducir bien sea un prolene, ellos inicialmente lo describían como un prolene 5-0. Ese prolene con un cauterio se le quema un poquito la punta, se calienta un poquito para que haga como una especie de mushroom o hongo y pueda circular a través del Schlemm más fácilmente, o utilizando el catéter iluminado. Entonces lo que hacemos es que vamos avanzando a través del Schlemm, y cuando la sutura o el catéter llegan por el otro extremo, como podemos ver acá, lo que hacemos es que tomamos la punta, la llevamos al centro, como vemos en el video, y alamos la sutura de este extremo donde entraba inicialmente. Entonces, de ese modo, creamos esa trabeculotomía en 360 grados. Entonces, ¿por qué esta es la técnica de mi preferencia? Digamos que esta técnica cumple muchos ítems que para mí, y yo creo que para cualquier procedimiento quirúrgico, son muy importantes. Y el primero, lógicamente, es la efectividad. Todo procedimiento, y específicamente en glaucoma, debe mostrarnos números y debe ser efectiva. Esto lo extraigo de un metaanálisis que se publicó este año, en donde se tomaron 10 de los estudios más importantes que a la fecha se tenían de la publicación, y se tomó en cuenta la reducción de la presión en milímetros de mercurio y reducción en cantidad de medicamentos. Y vemos que en general la reducción era de aproximadamente 10 milímetros de mercurio en todos los estudios, y que la reducción en cantidad de medicamentos era de, digamos, un poquito más de una droga o una droga y media, por así decirlo, 1,67. Entonces los resultados obviamente eran efectivos. En nuestro caso, yo particularmente arranqué con la técnica en 2018. Hemos hecho aproximadamente 47 ojos y partimos de una presión de 19, y vemos que, yo creo que esto es importante resaltarlo, usualmente con el GATT la PIO que vamos buscando es alrededor de los 15 milímetros de mercurio. Con respecto a los medicamentos, quizás vemos que el número de medicamentos no se redujo significativamente, pero vale destacar también que se nos ha diluido un poquito la muestra por el tema del COVID y el seguimiento, pero a simple vista los resultados son muy satisfactorios. Ahora, en cuanto a la seguridad, que es algo también muy importante, vemos que hay una serie de complicaciones descritas muy específicas, pero sí algo que hay que tener en cuenta con el GATT es que el IFEMA es una complicación que está presente, y esto extraído de este metaanálisis que les comentaba, hasta en 36% de los pacientes. Entonces, es una complicación que usualmente se da, pero que casi siempre es reversible. Usualmente yo en particular tomo un tiempo de unas 2 semanas si veo que el IFEMA no ha mejorado o si más bien ha empeorado.
pero para el primer mes casi siempre el IFEMA ya está listo. Nuestros números hablan de una cifra similar, 38% de IFEMA, y vemos otras complicaciones como las presencias de cinecas anteriores periféricas que finalmente no afectan el resultado final, presencia de pico de presión que hay que estar pendiente en pacientes con glaucomas avanzados, edema macular, inclusive tenemos casos de tinción hemática de la cápsula, esto en los primeros casos, porque hay que estar muy pendiente en lavar esa sangre que pueda quedar entre el lente y la cápsula. Aquí del lado derecho vemos un caso, este es un caso que enviamos a publicación recientemente, y es que no ha sido descrito todavía la presencia de edema macular con GAT en solitario, y esto fue un paciente que lo desarrolló, entonces cabe destacar y tener esa prevención allí, una paciente con un antecedente de cirugía retiniana previa. Y este otro es un caso bien llamativo, es una paciente que luego del GAT, cada vez que nosotros la dilatábamos, la paciente hacía un microifema. Un caso bien llamativo, la presión se subía, sin embargo, eventualmente cedía. Es una paciente que tenemos ya la precaución de no dilatarla bajo ningún concepto, pero son algunas de las cosas raras que les puede pasar a uno en la curva. En cuanto a reproducibilidad, y esto también lo extraigo de este metaanálisis, está escrito que la trabeculotomía en 360 grados puede ser hasta una tasa de éxito de 85%. O sea, en 85% de todo ese volumen de pacientes se logró una trabeculotomía en 360 grados. Por lo cual vemos que no es una técnica difícil, o sea, que sí se puede lograr en un amplio número de pacientes. En particular nosotros, inclusive contando los primeros casos, tenemos una tasa de éxito de 82% en canalizar los 360 grados, o sea que es una técnica que, como bien decía Juan José inicialmente, cuando uno va a canalizar el SLEM, si lo canalizaste, tú sabes que estás bien. Puede que por lo menos con un iStent lo colocaste, pensaste que quedó perfecto, y cuando ves los resultados no son tan satisfactorios. Entonces, en este caso, si canalizó, la sutura te va a salir por el otro lado y ya tú sabes que lograste la cirugía de forma adecuada. Otra de las características es la versatilidad. Y es que esta técnica aplica casi para cualquier tipo de glaucoma a ángulo abierto. Y bien vemos acá que puede ser una excelente técnica para córneas claras y glaucomas del desarrollo, glaucomas congénitos o juveniles, glaucomas inducidos por esteroides, glaucomas avanzados, inclusive está descrito, pacientes con cirugía incisional previa. He realizado un par y me ha ido relativamente bien. Pacientes con trasplante de córnea, digamos, aplica para cualquier glaucoma a ángulo abierto. Fíjense, este caso lo traigo porque me pareció bastante interesante, y es una chica de 14 años que cuando, digamos, tenía un año se le hizo una trabeculotomía exitosa. Sin embargo, recientemente comenzó ya a presentar presiones elevadas entre 30, 35. El nervio todavía estaba sano, ¿okay? Porque esto apenas empezó hace poco. Y cuando hacemos el análisis clínico vemos que toda esta extensión, lógicamente se hizo una trabeculotomía externa, toda esta extensión tenía una malla trabecular indemne, entonces eran aproximadamente 150 grados. Lo que se hizo fue que se planificó una trabeculotomía del remanente del ángulo que estaba indemne, dado que también tenía un recuento endotelial bajo y quería, digamos, prevenir a lo mejor una válvula porque ya la conjuntiva superior estaba tocada. Entonces fíjense cómo aproximadamente de hora 10 a hora 5 se logró una trabeculotomía, y la paciente recientemente fue vista esta semana y tenía, obviamente con máxima terapia, una presión de 18, pero teniendo un nervio sano, esto es una presión bastante satisfactoria, y hicimos un procedimiento poco invasivo. Como decía también Juan José, los costos. En nuestro medio, acá en Colombia, una sutura de Prolene 5.0 son 343 veces menos que un iStent Inject, que es el que nosotros tenemos acá a más disposición, y 60 veces menos que un Cajuc Dual Blade. O sea que de esta manera no podemos, digamos, frenarnos en hacer una técnica mix en un paciente quizás de escasos recursos. Entonces, como conclusión, vuelvo y repito, es una técnica bastante reproducible. Una vez uno canaliza el SLEM, uno sabe que está ahí. Cuando te sale la sutura por el otro lado, ya sabes que eso es una cirugía que fue exitosa y que al día siguiente vas a ver los resultados. Es una técnica que tiene un muy bajo costo,
en países, digamos en Latinoamérica, se acopla perfectamente, es una técnica mix ideal para Latinoamérica, y su versatilidad. Podemos aplicarla para un gran número de glaucomas de ángulo abierto, entonces, digamos, como conclusión, es mi técnica, digamos, idónea. Nada, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda, estoy abierto. Muy bueno, Gustavo, la verdad, muy claro, conciso. Tengo una preguntita para hacerte. Cuando haces la goniotomía, ¿qué te gusta utilizar? ¿Qué usas? ¿Un bilance, una aguja? ¿Y cuántos usos horarios preferís abrir? Ok, cuando hago la goniotomía, me gusta usar un Belance. Bilance. Sí, y no me gusta hacer una incisión muy amplia porque siento que haciendo una incisión más bien un poquito corta, cuando entra ya la sutura queda como ahí fija, entonces la vas pasando y ya queda bien metidita. Aparte que también al principio, cuando estaba iniciando la curva, muchas veces me iba como un poquito profundo sobre la malla trabecular y cuando empezaba a meter la sutura se iba por otro lado. Entonces, haciendo una incisión pequeña, quizás si tu primera canalización no fue muy buena, a lo mejor tienes chance para hacer otra goniotomía y volver a intentarlo. Perfecto. Con respecto a las incisiones, ¿tenés algún tip para los cirujanos que quieran iniciarse en la técnica de GAT? ¿Cómo hacer la incisión accesoria, por ejemplo? Yo pienso que hay que estar muy claro en que tu abordaje usualmente va a ser temporal. Entonces, más o menos tú debes ubicarte mentalmente en si a ti te gusta operar superior, ¿dónde vas a ubicar tu incisión accesoria? Porque eso es lo que, digamos, ese va a ser tu abordaje hacia la zona nasal. En el caso, digamos, de que estés operando un ojo izquierdo y uno sea, digamos, diestro, entonces tu mano derecha va la pieza de Faco y en tu mano izquierda va tu otro instrumento. Entonces, siempre muy temporal para que el abordaje sea bien de frente hacia el ángulo nasal. Y la otra es no hacerlo muy hacia los vasos limbares porque al tocar un vaso de la conjuntiva, ya entonces puede sangrar, entonces te crea una molestia en la interfaz entre el lente y la córnea que te va a molestar para hacer el procedimiento mix. Y si hacer la cirugía, digamos, del procedimiento mix antes o después, yo particularmente también lo defino en base al grado de la catarata. Si veo que es una catarata muy sencilla, a mí me gusta trabajar con un ángulo bien abierto, entonces lo hago luego de la Faco. Pero si es una catarata que yo la veo durita, yo prefiero arrancar con el GAT y luego meterme con la catarata. Bien, perfecto. Nicolás. Una preguntita, Gustavo. ¿Siempre realizás en 360 grados el GAT o en algunos casos 180? Y por otro lado, si tenés tip con el tema del lipema, porque tiende a sangrar bastante, como si tenés algún tip que nos sirva, digamos. Ok, si canalizo 360 grados, hasta la fecha siempre lo hago, pero si tengo ganas de probar el EMIGAT, he visto publicaciones que dan buenos resultados y quizás puede minimizar un poquito el tema del lipema al hacer solo la mitad de la malla trabecular. Y lo otro, respecto al lipema, hay varias maneras de sopesar eso. O sea, usualmente yo lo que uso es al final del caso, coloco alrededor de un 20-30% de viscoelástico y que quede eso ahí como tamponando un poquito el sangrado. Y lo otro que también hay que estar muy pendiente, y eso también es muy bueno acotarlo, y es que el paciente tiene que tener una posición ideal al dormir semisentado, para que el lipema siempre se mantenga decantado. No solo para el tema visual, porque la idea es tener el eje visual libre, porque si no el paciente se agita un poquito cuando está la sangre toda regada en el ojo, el paciente no ve y se empieza a agitar. Pero también me ha pasado que hay veces que el paciente se recuesta del lado del ojo contralateral y con la sangre se decanta hacia el ángulo nasal
y hacen picos, o sea, en esos casos me han producido picos de presión, porque digamos que esa zona sabemos que es el ángulo que más colectores tienes, entonces tienes a veces picos de presión por ese lado. Yo les digo al paciente, mire, si se va a recostar hacia un lado, recuéstese hacia el lado del ojo que le operaron, o sea, hacia el lado temporal, de modo de que todo el ángulo inferior, superior y nasal queden libres de esa sangre que se va a mantener allí. Bien. Otra preguntita. ¿Usás pilocarpina en el postquirúrgico inmediato? Sí, tiendo a usar la pilocarpina, por lo que te digo, inicialmente no lo usaba, pero sí veía que había mucha sinequia. Entonces ya lo que estoy tratando es usarla ya de forma rutinaria para mantener ese ángulo, digamos, ese iris lo más cerrado posible y el ángulo a tensión, de modo que no se me generen sinequias. Perfecto. Y también funciona muy bien al manejo de los picos de presión cuando se te presentan inicialmente. Al principio lo usaba solo cuando eran los picos. Mira, usualmente los dejo como mes y medio, dependiendo de cómo vaya viendo el paciente. Pero un mes, mes y medio, hay quien lo usa más, pero yo pienso que con mes y medio me ha ido bastante bien. Una pregunta, ¿el riesgo de un glaucoma maligno por el uso de pilocarpina, tú lo has observado? No he tenido casos en particular, o sea, realmente no he tenido pacientes con ese riesgo. Sí destaco, y fue, digamos, un momento en el que dejé provisionalmente de usar la pilocarpina, y es que ese paciente que me hizo el edema macular, yo lo tenía con pilocarpina. Entonces, uno de los planteamientos que hicimos como a modo de discusión es que la pilocarpina, al saber que genera una disrupción en la barrera hematoacuosa, puede de cierto modo generar como un cuadro ahí de uveitis, como más prolongado, y a lo mejor generarte un cuadro de edema macular. Fue un planteamiento, pero yo pienso que los números son muy sólidos y la gran mayoría de las personas usan pilocarpina y no he visto de verdad escrito y a mí no me ha pasado. Entonces sí, ya volví a la rutina de usarlo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta del panel. Doctor Espinosa, disculpe la interrupción, le quería preguntar cómo fue su curva de aprendizaje en esta técnica. Ok, digamos que yo inicialmente ya yo tenía como cierto grado de curva porque había hecho varios casos de Cajuc. Entonces yo pienso que la curva de aprendizaje en estas técnicas mixtas trabeculares muchas veces va más enfocado al tema de la gonioscopía intraoperatoria que a la misma técnica. Porque ya una vez uno tiene dominio sobre la gonioscopía intraoperatoria, ya las técnicas de mix trabeculares se te van haciendo muy sencillas. Entonces, quizás la limitante inicial fue más en el tema de la goniotomía, que muchas veces te sangra, entonces el manejo de la sangre, meter la sutura. Pero siendo honesto, yo pienso que es una curva bastante corta y es fácil de dominar una vez ya tú tienes dominio sobre la gonioscopía intraoperatoria. Bien, muchísimas gracias. Si es posible. En realidad, como decías tú, la versatilidad es bastante llamativa. Y yo creo que esto es una gran diferencia en el tratamiento de los glaucomas en niños, ¿no? El glaucoma congénito y los glaucomas juveniles. Porque en el fondo, yo antes hacía goniotomía, o trabeculotomía, como estaba descrito, digamos. Y uno en general tiende a ser bastante más optimista en su evaluación de cuántos grados trató con la técnica. Y en general uno piensa, no sé, 150, 180 grados, y después en la realidad cuando hace la colonoscopía se da cuenta que es mucho menos, 120, 110, incluso de repente un cuadrante, y eso se ve. En cambio, al hacer el GAT, digamos, uno está seguro de que está canalizando 360 grados, y con eso eliminas esa posibilidad quirúrgica. ¿Te fijas? Porque los trabajos que muestran, digamos, los seguimientos, muestran 2, 3, incluso 4 y hasta 5 goniotomías en los niños como tratamiento de glaucoma congénito. En cambio aquí tú generalmente logras la intubación en 360 grados y con eso obtienes un control de precisión que es muy, muy bueno. Es sorprendentemente bueno en los niños, con presiones
Yo tengo pacientes que están con presiones cercanas a 10 con la coniotomía. Y te queda ya pasar seguro a un segundo paso, digamos, más adelante con otro tipo de cirugía. Y en cuanto a los adultos, hay dos trabajos. Bueno, hay uno que va a salir, que no salió todavía, que es que la comparación entre la EMICAT, como decía el doctor Espinosa, versus 360 grados en adultos, el resultado es prácticamente el mismo. Y eso es súper bueno porque en general en los adultos es un poco más difícil la intubación, según mi opinión personal, que en los niños, digamos. Y con 180 grados es suficiente. Y los resultados son iguales. Hay un trabajo que es súper interesante, que muestran cuál es el nivel de flujo que tiene en los colectores y la malla trabecular, digamos, o sea, perdón, los colectores y el SLEM, haciendo un EMI-GAT o un GAT completo, y el flujo es igual. El estudio del flujo in vitro es igual, hay el mismo flujo de salida, la misma facilitación de la salida si tú haces 180 o haces 360 grados. Y en ese sentido también hay que acostumbrarse a hacer la cuestión para los dos lados, porque hay un porcentaje de pacientes que tú tienes que intubar hasta una cierta largo, digamos, y después tienes que intubar hacia el otro lado para completar. Entonces, por lo tanto, hay que acostumbrarse a intubar de revés, digamos, de alguna forma. Y en ese sentido también es súper importante lo que decía él como un detalle técnico que de repente no se considera, el hacer el bulbo terminal permite que cuando tú intubas y después traccionas, ese bulbo actúa como ancla y te permite hacer el EMI-GAT. Cuando tú pones la sutura sin el bulbo, un bulbo muy pequeño, tú traccionas y se va a salir la sutura. Y vas a tener que volver a intubar para hacer, digamos, todo el tratamiento. Así que esos son los dos puntos que quería aportar. Perfecto, gracias Juan José, gracias Gustavo, clarísimo. Voy a presentar ahora al doctor Jesús Jiménez Román, que es jefe del servicio de glaucoma de la PEC, además investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, es presidente del Comité Hospitalario de Bioética del APEC, también es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad de glaucoma de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, fue presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, es miembro del board de directores de la Sociedad Panamericana de Glaucoma, y además presidente del Subcomité Técnico de Glaucoma de Visión 2020 de Latinoamérica. Revisor de varias revistas científicas, realizó numerosas publicaciones científicas y publicó varios libros de glaucoma. Doctor Jesús Jiménez, cuando quiera compartir su pantalla, lo escuchamos. Gracias, Hugo. Gracias, Nicolás. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Oftalmo Córdoba y es mi disclosure. Voy a hablar un poco sobre la importancia de los MIGS a nivel angular, particularmente de lo que es el Dual Blade Cahook. El Dual Blade Cahook es un procedimiento que tiene por objeto remover la malla trabecular a través de un dispositivo que permite, como ustedes ven, lograr a través de una punta fácilmente colocarse en la malla trabecular y con esta rampa eleva la malla trabecular y la desplaza, de tal forma que nosotros logramos remover esta malla trabecular. Y la otra aspecto importante es que tiene una platina que permite movilizar con mucha suavidad este dispositivo. Yo tengo algunos resultados que me parecen interesantes mostrarles. Este es un estudio multicéntrico que hicimos. En los primeros resultados a los 3 meses logramos una reducción de la presión intraocular en forma importante, reduciendo, déjenme nada más remover esto porque no tengo un puntero, no sé cómo lograr puntero. Bien, un segundo nada más y continuamos. Entonces, como ustedes ven en esta póster que presentamos en Arbon hace más de 3 años, hay una disminución de la presión intraocular a 3 meses de haber
realizado el procedimiento en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, con un promedio de 7 a 11 milímetros de mercurio. Posteriormente, en nuestra experiencia en el Hospital de la Asunción para evitar la ceguera, en una serie de casos, realizamos este procedimiento en 21 ojos, todos de primario de ángulo abierto, con diferentes diagnósticos: ángulo abierto, pseudosolación y pigmentario, con una presión intraocular inicial de 15 milímetros de mercurio, que se redujo a 11 milímetros de mercurio promedio. Todos los pacientes tenían hipotensores de 1 a 4 medicamentos y al final tenían 0.76. Estas son las complicaciones en este periodo inicial en la práctica de este procedimiento, en donde algunos presentaron lipema, que es bastante común, pero nosotros consideramos complicación porque se extendió por más de 2 semanas. Hidrodiálisis en uno de los pacientes y desprendimiento coroideo en uno de los pacientes, edema macular en uno y falla del procedimiento en uno. El éxito completo fue de 14 pacientes con una piometa sin medicamento y sin otro procedimiento quirúrgico. El éxito calificado fue de 6 pacientes, el 28%, con un medicamento sin otro procedimiento quirúrgico. Este es el procedimiento que habitualmente hacemos. Esta es una cirugía de catarata combinada con dual blade, en donde ustedes pueden ver aquí en este video cómo después de hacer la cirugía de catarata en forma exitosa, vamos a hacer el procedimiento de dual blade. Es interesante aquí mostrar que en una angulación de 15 grados, y aquí es muy importante, en el momento en que se está haciendo este procedimiento, hay una serie de cambios en la córnea que limitan la visibilidad. Vamos a ver más adelante cómo una cirugía de este tipo puede ser mucho más exitosa si tenemos una visibilidad adecuada. Vean ustedes cómo hay un sangrado, que es un signo positivo de la cirugía. Aquí, en este otro caso, vamos a ver cómo se logra entrar al conducto de Schlemm y se repasa toda la parte de la malla trabecular, logrando un blanqueamiento, que ese es uno de los signos positivos. Ahí está, claramente de un lado y del otro. Y este procedimiento, dentro de los signos que indican éxito, es el sangrado de los conductos colectores, como lo mencioné, y el blanqueamiento de la malla trabecular. Este, por ejemplo, es un tratamiento incompleto porque no se logra ese blanqueamiento continuo, en donde se ve solo en alguna parte este blanqueamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una opacidad corneal, presión venosa episcleral elevada, glaucoma inflamatorio, glaucoma neovascular. Vean ustedes cómo en este estudio se observa claramente cuál es la diferencia entre la FACO solamente y la FACO con dual blade, reduciendo la presión intraocular, y este estudio es, desde el punto de vista de la presión intraocular, estadísticamente significativo. Nosotros participamos, como les decía al principio, en la primera tabla que mostré, una reducción de la presión intraocular en forma importante. En aquella tabla, en la primera que mostré, después de 3 meses, al año, en este estudio multicéntrico vemos una presión promedio de 17 milímetros de mercurio y cómo logramos reducir a 12 milímetros de mercurio después de un año. Lo mismo sucede con la reducción en medicamentos, en donde promedio es 1.6 y llegamos a 0.8 promedio en los pacientes observados. Este estudio se siguió y el máximo de evaluación fue a los 29.3 meses, con un promedio inicial de 18 milímetros de mercurio, logrando una reducción de 13 milímetros de mercurio. Igualmente sucedió con el número de medicamentos, que al final, después de este periodo de tiempo, fue de 0.5 medicamentos, siendo esto estadísticamente significativo. Es importante señalar que en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto
hemos tenido estos resultados, pero también en este estudio que realizamos junto con el doctor Carlos Manzuri, observamos una reducción de la presión intraocular en forma importante en aquellos pacientes de difícil control, con presiones promedio de 23 que llegaban a 15 milímetros de mercurio después de 24 meses. Lo mismo sucedió con el número de medicamentos. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? Pues es efectivo, es práctico, es seguro y es reproducible. La curva de aprendizaje en estos procedimientos es mucho más corta que la que se puede observar en el iStent o en otros procedimientos en donde la curva puede ser más prolongada. Quiero mostrarles en este caso un video en donde podemos observar con mayor claridad la forma en que nosotros realizamos este procedimiento yendo de un lado a otro, terminando en 90 grados y posteriormente lo hacemos del lado contrario. Si no es así, voy a mostrar este otro video que nos permite ver cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para lograr una seguridad o una realización del procedimiento en forma adecuada. No está pasando el video, yo creo que aquí vamos a tener que cortarle, no sé. Bueno, aquí estamos viendo este video en donde vamos a colocar un viscoelástico. Muy importante que la cámara anterior esté formada y logremos una amplitud tal que nos permita una visualización adecuada. Colocamos el lente de gonioscopía y introducimos el instrumento, el Kahoot Dual Blade, que como ustedes ven, de un lado y del otro para lograr la mayor apertura, hemos hecho esta remoción de la malla trabecular. Vean ustedes cómo está el blanqueamiento que les decía hace un momento. Y ahí queda la malla trabecular y la retiramos. Este es un video realizado por el doctor Gabriel Lascano, que es miembro del Hospital de la Unión para Evitar la Ceguera. Y ahí está la malla trabecular que se ha removido. Bien, por otro lado, yo creo que aquí le cortamos. Tú me dices cuándo empecemos. Por otro lado, es importante que tengamos ciertos elementos que nos permitan hacer una cirugía lo más cómodo, lo más adecuado posible. Como por ejemplo la forma en cómo colocamos el microscopio de 30 a 45 grados. Es muy importante este ángulo porque nos permite una visualización adecuada. La posición de las piernas también es indispensable para lograr un adecuado movimiento, tanto de el zoom como del ajuste y el enfoque que requerimos en diferentes momentos de la cirugía. Porque la cirugía nos va a pedir, nos va a reclamar ciertos momentos en donde tengamos que checar ese enfoque. Por otro lado, también vale la pena mencionar que cuando se hace el cambio de ojo, bueno, tenemos que cambiar el modo de cómo hacer la cirugía en el otro ojo. Esto ya lo... Finalmente quiero concluir que la cirugía angular requiere de un conocimiento detallado de las estructuras angulares. Existe evidencia, como ustedes lo han visto, del comportamiento de la presión intraocular a lo largo con la realización del Dual Blade Kahoot. Podría ser quizá mejor costo-beneficio comparado con el tratamiento tópico y es posible que la cirugía combinada con MIGS en el futuro llegue a ser la cirugía más popular en el manejo del glaucoma.
es recomendable consultar la evidencia siempre y ser cauto en la selección de estos pacientes. Cualquiera que sea la cirugía de mix, es muy importante considerar estos aspectos. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Perfecto. Más que claro. Perfecto, Doc. Excelente. Tenemos un par de preguntitas. A ver, tiene experiencia con el Travectom seguramente y el procedimiento técnicamente podría resultar parecido. Usted cuéntenos sus experiencias y, bueno, más allá del costo que pueda tener el Travectom, ¿qué diferencias se encuentra? Bueno, el Travectom lo he usado poco, en algunos pacientes nada más. No he tenido la oportunidad de usarlo tanto como el Dual Blade Kahoot y creo que es una alternativa interesante porque te permite hacer un movimiento en una forma mucho más rápida. Sin embargo, el Kahoot Dual Blade, si tú llegas a establecer o a conectar de una forma más adecuada en el momento que haces la conexión con la malla trabecular, creo que puede ser un movimiento tan sencillo como el Travectom. El Travectom lo que pasa es que es un equipo que te hace el movimiento de una forma automática, cosa que no realizas con el Dual Blade. Me parece que la curva de aprendizaje puede ser mucho más rápida con el Dual Blade que lo que puede hacer, por ejemplo, con el iStent o con otros procedimientos angulares. El Dual Blade creo que puede ser una alternativa interesante considerando el costo y la curva de aprendizaje. Perfecto. Con respecto a la cirugía combinada con facoemulsificación, ¿qué va primero, el faco o el Kahoot Dual Blade? Primero va el faco, primero haces la cirugía de faco y después de hacer la faco vas a rellenar cámara anterior y vas a hacer la cirugía de faco. Yo quiero hacer aquí una mención que me parece importante. La cirugía angular representa una alternativa súper interesante para los pacientes con glaucoma, considerando que es un aspecto lo más fisiológico posible en términos de devolver una presión intraocular en límites lo más normales posibles o de acuerdo a la presión intraocular meta. A mí me parece que el GAD es un procedimiento extraordinario, de bajo costo. En nuestro país el Dual Blade tiene un costo bastante competitivo y no tiene que ver desde el punto de vista de costo y por otro lado desde el punto de vista de la curva de aprendizaje con el iStent. Sin embargo, el iStent Inject creo que representa una alternativa muy interesante en el futuro para nuestros pacientes. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, estuvimos hablando de entonces cirugía canalicular, 3 dispositivos diferentes, pero que bueno, que abordan la misma zona. Quiero preguntar si alguno tiene experiencia con por ejemplo, el abordaje por la filtración subconjuntival, el dispositivo SEN, AB interno, AB externo. No, yo no tengo experiencia. Bien. Yo tampoco, acá no, el SEN no ha sido probado acá en Colombia. Acá se paró, acuerdo que estuvo un tiempo a punto y se paró. Bien, y una última preguntita mía y te dejo, Nico. Es si utilizan algún procedimiento láser micropulsado, endociclo, como procedimiento mix, como alternativa mix. Yo sí creo que la posibilidad de realizar micropulsado o subciclo fotocoagulación, dependiendo de la marca que estén utilizando, sí, es una alternativa súper interesante para pacientes que tienen ese rango de pasar a la cirugía filtrante, pero que pueden ser objeto de este procedimiento, en donde para mí las dos cosas más importantes son que vamos a retardar una cirugía más agresiva, por un lado, y por otro lado, cosa curiosa, en esta época de pandemia, donde estamos tan
inciertos de lo que va a pasar en el futuro, el reducir el número de consultas, de visitas, puede ser algo interesante en términos de lograr una reducción de la presión intraocular en estos pacientes con glaucoma primario y de ángulo abierto particularmente, y retrasar lo más posible una cirugía filtrante con la tecnología de micropulsos, porque creo que hay que considerar esto también. El micropulsos es una alternativa que puede llevarnos a controlar la presión intraocular y si es exitoso se puede repetir e, insisto, retardar una cirugía más agresiva. Y por otro lado, en esta época de dificultades, de evitar las aglomeraciones, puede ser una alternativa interesante. Perfecto, clarísimo. Bueno, fantástico. Yo una pregunta para todo el panel. En el caso que ustedes tuvieran glaucoma primario de ángulo abierto en un estadio más inicial o intermedio, que está la presión un poquito por encima de la target, ¿y cuál sería su opción? ¿Por qué se irían si tuviesen que ser ustedes quien tienen que operarse? ¿Qué, irían a un mix? ¿Irían a una cirugía filtrante? ¿Cuál sería? Y si es un mix, ¿cuál de todas? ¿Qué estoy usando? ¿Estás utilizando terapia médica máxima? Ya tiene un SLT y no regula. Pero no está tan lejos tampoco de la target. Interesante pregunta. Depende de quién te opere. No, yo creo que, pensando como solución definitiva, yo creo que el GAT es una súper buena opción, de verdad. Viendo los resultados y todo, yo creo que funciona muy bien. A mí en lo personal, viendo los resultados que muestra el doctor Juan, me agrada el Aidrus. O sea, porque a pesar de que me gusta mucho el GAT, el tema del sangrado sí lo considero a veces incómodo para el paciente. No sé qué tanto IFEMA puede hacer el Aidrus, pero creería que no, y los resultados se ven bastante favorables. Muy poco efema, muy poco. O sea, no importante como en el caso del GAT. O sea, no, eso no se ve, digamos. Yo creo que el GAT es una alternativa muy interesante, barata, económica, de buenos resultados. Y por otro lado, creo que el micropulsos en pacientes con glaucoma leve y moderado, en el futuro, cuando no se ha logrado una presión meta en aquellos con tratamiento máximo o incluso contra bioplasía selectiva, puede ser una opción que debemos de probar. Esto es algo que no está todavía probado, pero pienso que puede ser una alternativa. Nosotros estamos haciendo un estudio en pacientes con daño leve y moderado, con micropulsos, tratando de, insisto, retrasar una cirugía más agresiva. Excelente. No sé si tienen experiencia con canaloplastia interno, la VIC. Acá no lo hemos hecho, pero es una técnica que también me llama la atención. ¿Cuál, perdón? No te escuché. El AVIC, el AV interno canaloplastia. Sí. Fíjate que esto es un procedimiento que hemos hecho desde hace varios años. Lo que pasa es que es el Glaucolite, ¿no? Tú te refieres al Glaucolite. Bueno, el que yo he visto es con la sonda de Helix del iTrack. Sí, bueno. Había un dispositivo que se llama Glaucolite, que era muy sencillo, que se colocaba. Tuvimos buena experiencia, pero es un procedimiento que tiene una curva de aprendizaje que es mucho mayor, por ejemplo, al GAT o al Dual Blade. Entonces, y además desapareció la compañía. Ya no lo hicimos. Pero creo que puede ser una alternativa interesante. Es una cirugía muy, muy bonita, elegante y con buenos resultados. A mí me cuestan todos los procedimientos angulares, especialmente cuando uno revisa los costos que tienen, digamos. Me cuestan convencerme teniendo la alternativa del GAT, digamos, con problema. Sí, en eso sí estamos de acuerdo, que la diferencia de precio es abismal. Y lo que sí, no se olviden del espacio supracoroideo.
la cirugía, yo creo que ustedes alcanzaron a hacer cirugía con el dispositivo de Alcon, con el CyPass, y los resultados eran muy buenos. Buenísimo. Los resultados eran muy buenos. Y el problema que tuvo el procedimiento fue básicamente la indicación que daba el fabricante de la cantidad de anillos que tenían que quedar en la cámara anterior. Porque los trabajos muestran, cuando se analizaron los subgrupos, que cuando quedaba ningún anillo en la cámara anterior, sino que solamente el aro terminal, la pérdida endotelial era muy semejante a los controles. Pero cuando dejaba ahí 3 anillos afuera, que pasaba, porque lo operaban todos los cirujanos, digamos, a diestra y siniestra en Estados Unidos, la pérdida endotelial era significativamente más alta. Yo creo que va a haber un revival de eso, y hay un dispositivo nuevo también, que se está estudiando, que es una matriz, digamos, de colágeno, creo, o de algún otro tipo de material, que también provoca una comunicación muy parecida a la aplicación y a todo el CyPass, y que deja un segmento muy, muy pequeño en cámara anterior, y que ha tenido muy buenos resultados. Muy buenos, porque baja la presión, incluso yo vi en muchos pacientes a niveles de 1 dígito. Bueno, también está el supra iStent o supra stent. Supra iStent, sí. Mayor, pues información, pero que creo que, al igual que tú dices, Juan José, los resultados parecen ser muy interesantes con este dispositivo. Habrá que esperar qué es lo que nos dice Glaucus. Absolutamente. Perfecto, sí. Bueno, vamos cerrando, la verdad. Se llama MiniJect. MiniJect. Sí, yo vi la publicación y los resultados son muy buenos. Muy bueno. Y no hay pérdida, creo que no hay pérdida de células endoteliales, o sea, se comporta súper bien. MiniJect de iStar. Todavía no está comercialmente disponible, pero por ahí va la cosa. Y la gracia que tiene toda esta cosa, todo este universo, es que tú tienes varias alternativas. ¿Cachai? Te le puedes parar la FACO, ponerle un dispositivo supracoroideo y uno trabecular, y chao, y suman los dos efectos. Entonces, y con los dispositivos subconjuntivales, especialmente con el pressure flow, se logran presiones que son comparables a las de la trave. Entonces, el universo que nos abre la cirugía mínimamente invasiva, que ha evolucionado, ya está mucho más amplio, digamos, es muy significativo. Yo creo que va a ir reduciendo... Perdón que te interrumpa, la desventaja de pressure flow es que finalmente, como en todos los procedimientos subconjuntivales, tenemos que usar mitomicina. Y eso es algo que nos limita finalmente. Yo pienso que la cirugía angular, si se llega a desarrollar de tal forma, será desde el punto de vista fisiológico, la mejor alternativa en el futuro, pero tenemos que mejorar esto. Y una de las cosas que yo veo, como tú decías, Juan José, el espacio supracoroideo creo que puede ser una alternativa súper interesante, reduciendo esos potenciales alteraciones o desventajas que puede darnos en el endotelio final, tomando en cuenta lo que se habló o lo que se dijo de el CyPass. Sí, tomando en cuenta el momento, o sea, cuando seamos capaces de identificar a los pacientes en una etapa más precoz, por supuesto que los dispositivos que van en el SLEM van a funcionar perfecto en esos pacientes, y probablemente un poco más avanzados los que van al SLEM o los que van al espacio supracoroideo. Pero siempre hay pacientes que llegan atrasados y esos tienen que llegar a la filtración, digamos, subconjuntival. Y la ventaja que tiene el pressure flow y la ventaja que tiene el SEN es que no tiene hipotensión. Sí. O sea, tienen las mismas complicaciones que la trave en cuanto a que se cierre, que usar mitomicina, etcétera, pero eliminan la hipotensión. Y la hipotensión, como todos sabemos, es del terror, digamos. Cuando tienen hipotensión pueden pasar cosas muy malas. De acuerdo. Bueno, buenísimo. La verdad que ha sido un placer escucharlos. Interesantísimo el debate. 3 pesos pesados en este primer webinar de Oftalmo Córdoba. La verdad que les agradezco a todos, Gustavo, Jesús, Juan, por la buena onda y aclararnos un montón de dudas y dedicarnos varios buenos conceptos. Nicolás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, clarísimo todo, excelente y bueno, aprendimos un montón esta tarde. Excelente. Muchas gracias, Hugo y Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre conversar con ustedes. Que estén muy bien. Y Gracias. esto de la pandemia ha permitido que estemos juntando